Hay recuerdos que no encajan con la edad, frases que un niño no debería decir, detalles que nadie le enseñó. No todo lo que ocurre puede demostrarse, pero deja una huella en alguien. Este no es un canal de historias, es un espacio para hablar de las marcas que dejan ciertas experiencias. Algunas nacen del miedo, otras aparecen sin explicación y a veces llegan en la voz de un niño que habla de algo que no vivió, al menos en esta vida. Desde que era muy pequeño comenzó a hablar de su vida pasada, no como un juego, no como una historia que cambiaba cada vez que la contaba. Siempre era la misma versión. Decía cómo había muerto, de qué había muerto, cómo era su casa, cómo era su familia. Lo decía con naturalidad, sin miedo, como quien recuerda algo cotidiano. Al principio no supe cómo ayudarlo. Pensé que era su imaginación, que era una etapa, que eventualmente dejaría de hablar de eso, pero no fue así. Sus palabras dejaron de ser solo recuerdo. Empezó a decir que veía cosas, sombras, no personas claras, no rostros definidos, sombras que se acercaban, que le hablaban y que querían algo todo al mismo tiempo. Y una frase se repite seguido: no puedo ayudarlos a todos. Esa frase dicho por alguien tan pequeño no suena como imaginación, suena como responsabilidad. Asegura que cuando duerme puede ayudarlos mejor, que en los sueños puede escucharlos con más claridad y que ahí logra algo por ellos. Él no habla de miedo, habla de ayudar. Pero él también dice que no todos son buenos, que a algunos necesitas hablarle fuerte, que necesitas poner límites para que no le hagan daño a otras personas. Y cuando alguien muere, él cambia, se debilita, se enferma, se agota, como si algo en él reaccionara cada vez que alguien se va. Hay noches en que despierta alterado. Dice que en los sueños lo llaman. Y nosotros, como padres, también hemos sentido algo en su habitación. No es algo que se va, es una sensación, una presencia difícil de explicar. Algo que simplemente está. Algo en el silencio de su habitación ya no se siente igual. Ya no es solo descanso. Y queremos pensar que es algo especial, que quizá vino con algún propósito, pero también nos asusta, porque no sabemos cómo ayudarlo. No sabemos si esto es una etapa, no sabemos si el futuro realmente ayudará a personas que ya no están en este plano. Como padres pensamos que podría ser una experiencia bonita, pero también sabemos que puede afectarle. Y cuando lo escuchamos decir con total seguridad, no puedo ayudarlos a todos, la preocupación deja de ser lo que ve, se convierte en otra cosa. Si realmente está cargando con algo que nosotros no entendemos, ¿cómo lo protegemos? Y si algún día descubre que no puede con todo, ¿quién le va a ayudar a él? El primer suceso ocurrió con el hijo mayor. A él siempre le ha gustado salir, ir a museos, pasear por Chapultepec. Los sábados casi siempre iban de paseo. Antes de empezar el día pasaban por la escuela donde trabajaba la tía de Penélope en Polanco. De ahí avanzaban hacia la tercera sección de Chapultepec. Calles amplias, casas grandes, edificios elegantes. Y una de esas veces, mientras circulaban por la calle Darwin, cerca del Museo de Antropología, el niño miró hacia arriba. Señaló un edificio, un penthouse construido en los años 60, un lugar pensado para ver la ciudad desde arriba, y dijo con total naturalidad: mamá, yo vivía en esa casa. Ella no se asustó, sintió curiosidad. Se detuvo, se estacionó. ¿En cuál, mi amor? En esa, de allá arriba. La señaló otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ya no vives ahí? No me acuerdo qué pasó, pero yo era como el abuelito. Ella se quedó en silencio, intentando entender cómo alguien tan pequeño podía hablar de ser mayor. Quiso saber más. Le hizo preguntas, pero algo cambió. El niño la miró y dijo: ¿qué pasó? ¿De qué me hablas? Ella le explicó lo que acababa de decir. Él negó con la cabeza.
No me acuerdo. Seguían estacionados justo frente al edificio, el mismo lugar donde minutos antes había afirmado haber vivido ahí, pero ahora no había memoria, no había historia, solo desconcierto. Decidieron continuar el paseo, fueron a Chapultepec, siguieron su día y jamás volvió a suceder algo parecido con él, como si ese recuerdo solo hubiera podido existir ahí, frente a ese edificio, en esa calle y en ningún otro lugar. Con el hijo menor ocurrió algo distinto. No fue una frase aislada, fue algo que comenzó a suceder repetidamente. En ese tiempo vivían con su tía y con su abuelito, y como muchos abuelos, él tenía un ritual nocturno: ver el noticiero. Primero las noticias, luego los deportes, y al final, la sección de finanzas. Una noche, cuando el abuelo estaba por apagar la televisión, el niño, que tenía unos 3 años, dijo: No, espérate, quiero ver cómo van mis inversiones. 3 años. La frase provocó risa. Parecía una ocurrencia, algo que tal vez había escuchado en algún lugar y se le quedó pegado. Le dejaron la televisión encendida, el niño se quedó mirando la sección de finanzas y al día siguiente volvió a hacerlo. Espérate, déjame ver cómo van las inversiones. Y al otro día también, y al siguiente, y al siguiente, y ya no parecía una palabra aprendida al azar. Mientras aparecían los datos económicos, los movimientos de la bolsa, él reaccionaba: ¡Ay, hoy sí ganamos! Y en otras ocasiones: Bueno, ni modo, hoy perdimos, mañana se recupera. Lo decía con naturalidad, sin tono de juego, sin exageración, como si entendiera lo que estaba viendo. Pasaron varias semanas, tal vez un mes, quizá un poquito más. La curiosidad empezó a ser mayor que la risa. La mamá decidió preguntarle: ¿Sí le entiendes? Pensando que tal vez repetía palabras o que simplemente imitaba lo que escuchaba. Él respondió: Sí, mami, sí le entiendo. ¿Y por qué te preocupa a veces? Y entonces dijo algo que cambió el ambiente por completo. Es que en mi casa de Monterrey tengo caballos y muchos animales y no fui a la oficina. Tengo que tener más dinero para comprar más cosas. Y el silencio fue inmediato. No estaba en Monterrey, no tenían caballos, no había oficina en su realidad. Solo un niño de 3 años frente al noticiero nocturno, hablando de inversiones, de pérdidas, de ganancias y de responsabilidades. Y desde entonces, cuando decía hoy ganamos, o tal vez hoy perdimos, ya no parecía solo una palabra aprendida, parecía una historia que seguía su propio curso. Y aunque nunca pudieron comprobar nada, aunque no hubiera una explicación clara, para ella quedó una idea. Quizá en algún otro punto de la existencia sus hijos ya habían vivido antes. 3 relatos distintos, 3 niños, 3 formas de hablar del pasado, un recuerdo que aparece y desaparece, una responsabilidad que pesa demasiado pronto, una identidad que parece sostenerse sola. Algunas historias no buscan ser explicadas, solo acompañadas, porque siguen ahí, no como prueba, no como certeza, sino como huella, esperando que alguien les haga espacio en la memoria. Esto fue Esa Mina. Nos escuchamos en el próximo capítulo.